Buenos días, miércoles 20 de enero de 2010 nos acompaña usted en la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfico. Sean ustedes bienvenidos. Les recuerdo que pueden enviarnos sus mensajes o comentarios a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Hoy hablaremos desde la correlación política que se está generando en Sudamérica tras el triunfo de la derecha en Chile con Sebastián Piñera y desde luego los más recientes hechos políticos generados en nuestro país, como las pretensiones del vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, de reformar los artículos pétreos de la Constitución de la República y abrir paso al referéndum. Desde luego, también hablaremos sobre un tema de una entrevista reciente que ha dado justamente para este día en la publicación de la Prensa Aráfica el señor Antonio Salaverría, ex presidente del COENA. Para esto nos acompaña esta mañana en nuestros estudios y agradecemos su visita el doctor Armando Calderón Sol, ex presidente de la República de nuestro país. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, William. Para mí es un gusto estar aquí contigo y poder participar siempre de los hechos y de la vida nacional. Claro, le reitero el agradecimiento, doctor, que nos acompaña esta mañana. Son varios temas, trataremos de ir rápido por cuestiones de tiempo, pero quiero comenzar con algo más doméstico, doctor. Sí. Y es que usted ya habrá leído las declaraciones que ha dado y que aparecen publicadas este día en la Prensa Aráfica de Antonio Salaverría, expresidente del COENA. Ha pedido la salida de los expresidentes y la creación de una comisión de emergencia para reconvertir el partido. La pregunta concreta es, alrededor de las declaraciones del señor Salaverría, es si en el caso suyo, que usted es, presidente honorario en el COENA, si está dispuesto a irse a su casa y dejar que otros hagan el trabajo en el partido. Mire, yo en efecto no estoy en el partido activamente, no estoy participando. El que está es el presidente Cristiani, tal vez el expresidente Cristiani, a él se quiere referir el señor Salaverría, pero yo diría de que es una opinión muy personal de José Antonio Salaverría, que está concatenada, diría yo, con el fracaso de esta posición política de ganga o gana o ganga, como se le llame, que ha sido un total y absoluto fracaso el lanzamiento del partido. No ha tenido la connotación en la vida nacional y en el mapa político del país, pues ese partido no va a tener ninguna trascendencia. Y esto creo que estas declaraciones del señor Salaverría van concatenadas con ese hecho, con el fracaso del lanzamiento del partido Gana. ¿Usted cree que el licenciado Salaverría está respondiendo entonces a los lineamientos que se pueden derivar de Gana o es parte de esa estrategia de Gana entonces? Pues mire, yo sinceramente creo que voluntario o involuntariamente, como se quiera, no tengo mayores informaciones ni le doy esa trascendencia tampoco de averiguarlo. Creo que sinceramente usted ve la situación y usted ve que hay una acción concatenada, no sé si es voluntario o involuntariamente. Ahora, pero ¿qué nivel de responsabilidad tienen los expresidentes como presidentes honorarios en el COENA? Digamos, porque aquí lo que se está denotando en esa entrevista es que ustedes tienen un alto nivel de incidencia en las decisiones que están tomando. Eso es lo que yo le digo, no tenemos ningún tipo de incidencia y nos extraña esa declaración de decir que nos salgamos cuando en efecto lo que hemos dado es honor y gloria a Arena en unos momentos determinados. Yo fui fundador de Arena, he trabajado en Arena y he proyectado Arena. Hemos hecho del país algo que está fuera de serie en ciertas áreas, como en lo social, en la reducción de pobreza que logramos hacer en nuestros gobiernos, la transformación del país. Estaba devastado por una guerra, hemos enfrentado tanta situación y nadie puede negar los hechos positivos que generó y ha generado Alianza Republicana Nacionalista a través de la historia en el país, en la construcción de la paz, en la construcción de la democracia. Es un nuevo El Salvador, como lo hemos llamado. Así es que yo diría que esta situación de Arena en este momento es coyuntural. También no le doy mayor importancia. Mire, lo que está pasando en Arena tenía que pasar. Indiscutiblemente un partido con 20 años en el poder, lo que le ha ocurrido es natural. Llega un momento en que aquella mística, aquella ideología firme, aquella posición, aquel voluntariado, todo eso se fue perdiendo en Arena. ¿Los principios y valores se han perdido? Los principios y valores se fueron perdiendo en Arena. Y en ese sentido, un partido 20 años en el poder se va enquilosando.
Y eso es lo que pasó en Arena. Entonces, ¿y quiénes son los llamados, doctor, perdone que lo interrumpa, a hacer esos cambios y esos virajes y a volver a los principios, a las raíces? Porque el licenciado Salaverry también hacía énfasis, por ejemplo, en otra entrevista, de que el liderazgo, y destacaba, por ejemplo, el hecho, la presencia, la figura de Roberto Dawison como fundador de Arena. sí, indiscutiblemente vienen que surgir liderazgos. Eso es lo que está haciendo el presidente Cristiani, precisamente, que se crea un vacío después de la derrota electoral, y interviene el presidente Cristiani muy valientemente, está haciendo un esfuerzo, se nombra un Consejo Ejecutivo Nacional y preparándose pues un congreso, una participación, una reforma, un relanzamiento del partido y una revisión de sus estatutos, una revisión de sus principios, que son los mismos pero podrían ampliarse en su explicación. Creo que este aspecto de que Arena es un partido que tiene que pasar por este ejercicio que está pasando, que es una depuración clara, que se pueden ir varios, se pueden ir muchos, que se pueden ir más personas, sí, pero el problema, a mí eso no me preocupa, mire, a mí eso sinceramente no me preocupa. La verdad que en todos los países del mundo, en todos los partidos que han tenido una larga vida en el poder político y que han sido favorecidos por el voto popular, también llega el momento en que al perder un tipo de elecciones viene una depuración natural, surgen nuevos liderazgos, que es lo que vamos a ver en nuestro país y en Arena. Yo creo que esto es coyuntural, va a pasar, y creo que Arena está haciendo un buen ejercicio, un buen trabajo, muy valientemente. El Consejo Ejecutivo Nacional, con gente valiosa, están trabajando en beneficio del país. Yo diría que es necesario partidos fuertes, que la vida institucional, los partidos políticos crezcan, se institucionalicen, salgan hacia adelante y que no se vayan perpetuando dirigencias, porque la verdad que nosotros como expresidentes y yo como expresidente honorario del partido no pretendo estar ni queriendo sostenerme ni mantenerme en la política. Creo que hemos tenido un espacio, tuvimos lo suficiente. Yo fui alcalde en 2 ocasiones de San Salvador, fui diputado, fui presidente y no pretendo ni quiero seguir en la política del día a día. ¿Usted, por tanto, no se considera incluido en ese llamado que hace el señor Salaverry? Yo no me siento incluido porque no estoy detrás ni estoy manejando el Consejo Ejecutivo ni Arena. Entonces no me puedo sentir incluido. Bueno, vamos a la pausa cuando regresemos. Una pregunta concreta es si el partido debe abrirse para quienes quieran regresar, doctor. Esa es la pregunta concreta. Y si fuese el caso, por ejemplo, de que Elías Antonio Saca deseara regresar al partido, si ustedes tendrían las puertas abiertas o debería el COEN actual tener las puertas abiertas. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el doctor Armando Calderón Solex, presidente de la República de nuestro país, presidente honorario del partido Arena. Doctor, le preguntaba entonces si el partido debe abrirse para quienes quieran regresar y si este fuese el caso de Elías Antonio Saca, ¿ustedes estarían dispuestos? Le pregunto porque, bueno, hay planteamientos también que ha hecho el licenciado Salaverry y que ha cuestionado. Por ejemplo, hay unos interrogantes, dice, ¿qué es eso? Dice, un partido político es al revés, es inclusión, pero ahora dice, si nos vamos a poner de señoríticos y perfumados, se van a quedar solo 10 gatos. No, mire, yo creo que el partido ha sido muy tolerante. Creo que usted vio con qué
sabiduría y paciencia se estuvo manejando eso. Yo veía que no había, hasta gente decía que debería haber habido una reacción más rápida de parte de la dirigencia en aplicar los estatutos, y sin embargo dejaba el espacio para la reflexión de muchos, y usted vio que no se aplicó el reglamento ni se hicieron expulsiones del partido. Lo que ha habido es un abandono de las personas, y las cuales son libres, pues. Si usted ha visto que los diputados se fueron por ellos y por decisión personal de ellos, y así se han ido muchos. Pero no el caso de Elías Antonio Saca. El señor Saca no fue ese el caso, pero hubo sí una posición de parte de él en la que habían muchas dudas de su actuación, y había toda una posición que se le invitó a la posición del presidente Saca. Más conveniente era, y en lo personal creo que era, retirarse en un momento dado, después de haber ejercido la presidencia un tiempo sin tener un rol activo, y luego, pues, siquiera hubiera querido participar en política, lo hubiera hecho un tanto después. Creo que esa inmediatez, esa acción inmediata de no querer dejar la posición de poder, creo que eso le trajo ese tipo de consecuencias. Creo que lo lamento por lo él personalmente, pero que creo que es una persona que ha dado su cuota al país, pero que desgraciadamente ya en Arena era en un momento difícil, que ya no cabía en esa posición. Entonces creo que él cometió el error de no tener un perfil bajo y apartarse del momento político, y uno como expresidente de la República debe de entender de que debe de tener un perfil un tanto bajo en un momento determinado. Entonces, ¿quién debía retirarse? ¿Elías Antonio Saca? Yo creo que él debería de haberse retirado de la acción de la política. Había ejercido ya la primera magistratura, había tenido una acción política de primer orden, y creo que él hubiera tenido una posición de respeto a la institucionalidad del país y del partido, y hubiera dejado un tanto el espacio libre para nuevas generaciones. ¿Y usted miraba al expresidente Saca moviendo pues eso es lo que los hilos hacia adentro del partido? Adentro del partido? Usted ve que el efecto de lo que él se hablaba y se ha hablado de todo ese efecto que él montaba y él hacía. Así es que tan es así que se habla de que él está en Ghana, y la posición de los 12 diputados. Aunque el presidente Saca no ha anunciado que esté en Ghana. No lo ha anunciado, pero hay toda una relación y hay toda una posición que se sabe que es una estrategia, pues, de parte de él. Yo creo que ahora va a variar ante el fracaso que han tenido de lanzamiento del partido, y ante esta situación que no ha habido una respuesta. Entonces creo que esta posición nos hará pensar, y lo hará pensar personalmente al presidente Saca. Si él pidiera regresar al partido, ¿debería el partido Arena abrirle las puertas al expresidente? Pues mire, yo creo que se le podría considerar, como se ha considerado en otras ocasiones a otras personas que se han ido del partido, pero siempre con algunos parámetros de disciplina, de posiciones y de acciones en beneficio del partido y de su crecimiento. Y con el resto de diputados, aún cuando han formado Ghana, si alguno de ellos decidiera regresar al partido, podría Mire, votar. la política es dinámica, y la verdad es que usted no puede cerrarle las puertas. Somos una institución abierta para la participación y para la canalización de la participación ciudadana a un partido político. Y si se ajusta a sus principios, se ajusta al accionar del partido, creo que por qué no se va a dar ese espacio de apertura. Yo en ese sentido creo que hemos sido muy abiertos en Arena. Usted ha visto que han habido personas que se han ido y han vuelto y han estado en la dirigencia y vuelven a estar. O sea, no es eso. Creo que deberíamos de considerar la historia de Arena, que es una historia de un partido muy abierto, muy inclusivo. Usted ha visto que no es un partido cerrado. Por el contrario, Arena ha sido un partido muy democrático, muy abierto, donde han surgido nuevos liderazgos, y no es como el caso del FMLN, ¿verdad?, que los comandantones están desde la guerra y siguen estando, y ahora son ministros y han estado y siguen estando en la dirigencia del partido. O sea, no se trata de emular una vida política permanente, ¿verdad? Pero informalmente ustedes no han estado detrás, doctor. Le pregunto, bueno, porque a propósito hay un cibernauta que nos ha escrito, dice que sano es mantener a líderes históricos en la conducción de Arena y reservar el paso a nuevos rostros. No, yo creo que nosotros
tenido sí un rol como detrás, como detente, como dando un norte en beneficio del país y del partido, pero no una participación y un rol activo totalmente, sino que más que todo es señalando una visión, un norte, velando porque la institucionalidad del partido caminara. Mis intervenciones han ido en ese sentido y he luchado por defender la institucionalidad del partido. Ahora, el licenciado Salaverría ha propuesto a los ex precandidatos a la presidencia, Nabil Made Escobar, Luis Mario Rodríguez, Eduardo Barriento, Francisco Laínez y Hugo Barrera, como quienes podían integrar un nuevo COENA o una comisión de emergencia. Mire, ellos son gente muy valiosa, todos los que él ha mencionado, y creo que van a seguir y están jugando un rol muy activo dentro del partido. Digamos, Ana Vilma es directora del sector femenino. Igualmente don Hugo Barrera está en el consejo asesor. Yo creo que veo que esta gente que es valiosa puede participar y puede participar en un futuro COENA. Creo que no lo impide nadie. Yo creo que es gente con experiencia valiosa. Al contrario, han sido víctimas de la misma falta de institucionalidad del partido, diría yo. Y en ese sentido han demostrado que tienen un liderazgo nacional. Entonces, yo veo que no está cerrado el partido no tiene dueño, el partido es un partido abierto, es un partido que tiene una evolución permanente, usted ha visto muchas dirigencias y lo que ha ocurrido es que el presidente Cristiani está haciendo un sacrificio en este momento para rescatar precisamente el partido y pasar de este momento coyuntural que está viviendo la vida y la política nacional. Solo quiero cerrar este segmento, doctor, para que demos paso después a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Sudamérica. Y es que hay una pregunta puntual que se le hizo al señor Salaverría, la periodista de la prensa gráfica y que sale publicada ahora. Se le pregunta, ¿qué actitud debió entonces tomar Arena con el expresidente Saca? Dice el señor Salaverría, era algo tan sencillo de resolver como solo era de una sobadita de lomo, unos buenos tragos y sincerarse con nuestra fracción, con nuestros hermanos areneros. ¿Era así de simple eso, doctor? No era tan simple. Mire, se hicieron los esfuerzos, se conversó, se invitó, pero cuando alguien está también y ha salido del poder y no quiere dejar esa posición, es muy difícil. Yo diría que eso no es así tan simple de decir una sobadita de lomo y un par de tragos, eso no es así y no ha sido así. La verdad que había toda una posición y es por eso que le digo que creo que en las declaraciones del señor Salaverría todo esto está concatenado precisamente con un efecto, no sé si voluntario o involuntariamente. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Calderón Sola, hablando sobre otros temas y una pregunta puntual antes de pasar al tema de la elección en Chile, que es, digamos, para lo que inicialmente le pedimos que participara en esta entrevista, sobre el evento que hubo en el marco de los 18 años de la firma de los acuerdos de paz. Usted hizo referencia a que no se debió pedir perdón de parte del presidente de la República, Mauricio Funes, como fue lo que hizo el presidente Funes en ese acto. ¿Por qué, doctor? Solo quiero que me aclare eso. Mire, porque pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño, creo que el Estado no tuvo una participación activa, fueron los grupos enfrentados y fueron la guerrilla salvadoreña, el FMLN,
debería de pedirle perdón al pueblo salvadoreño, e igualmente los grupos que se excedieron de parte de la Fuerza Armada y trastocaron y derechos humanos y hubieron excesos de parte también. Pero ¿cómo se identifican los grupos dentro del Estado? Es decir, bueno, las Fuerzas Armadas y el FMLN, pero el Estado de El Salvador no participó activamente, al contrario, el Estado fue el agredido en todo caso. Entonces yo veo que se le está queriendo dar una connotación. Yo diría de que el discurso para mí no tuvo esa trascendencia y por el contrario se dejó pasar un momento precioso, diría yo, de traer el señor presidente debería haber traído al recuerdo el espíritu de los acuerdos de paz en estos momentos tan difíciles que está viviendo la sociedad salvadoreña con una nueva guerra que es la delincuencia. Y hubiese llamado a una unidad nacional, hubiera llamado a enfrentar todos juntos el problema delincuencial, que es un problema muy serio, y en este sentido creo que se deben de hacer acciones en busca de esa unidad nacional y no solo la flor de labio. Y Roberto en este Cañas, aspecto, ese día era un día en el que se hubiera revivido el espíritu de la paz y se hubiera revivido el espíritu de los acuerdos, porque fue un hecho trascendental en la historia de El Salvador, y creo que no darle esa connotación al perdón y no pasar de ahí. Creo que la paz tiene una trascendencia mayor, el espíritu de los acuerdos era mayor y era un momento para dar otro tipo de discurso. ¿Usted hubiera esperado entonces que el presidente Funes hiciera un llamado a la constitución de un acuerdo de unidad en torno a cómo enfrentar la delincuencia? Yo tuve la semana pasada también a Roberto Caña, firmante de los acuerdos de paz del lado del FMLN, y decía que es importante en este momento hacer un nuevo acuerdo de paz social, decía él. Claro, yo creo que si no hay una verdadera unidad de los sectores y unidad de la sociedad salvadoreña en contra del problema delincuencial, será muy difícil salir del problema de la delincuencia. Creo que se han cometido errores en el pasado, se cometieron errores que hay que decirlos claramente, se politizó el problema de la delincuencia, fue una tragedia para el país que eso ocurriera y hay que llamarlo por lo que es. Creo que esa política de mano dura y de súper dura fue dañina totalmente y politizada. ¿Usted asume la culpa como, digamos, miembro del Partido Arena? Como miembro del Partido Arena creo que fue un error totalmente de ese momento y yo lamento eso y creo y he sido un crítico de esas posiciones de mano dura y de súper dura y que no llevaron a nada más que a una politización y a una más polarización y a una polarización política también, tuvo una trascendencia y no se enfrentó el problema como se debería. Creo que ahora deberíamos, ante todas estas situaciones que se han vivido, despolitizar totalmente, dejar que sea política de gobierno y que sea política de Estado, una visión de nación, un verdadero enfrentamiento de todos los sectores como una política de nación, de Estado, una política de Estado que enfrente la delincuencia en una verdadera unidad nacional. Podríamos avanzar muchísimo en beneficio del pueblo salvadoreño y es lo que el pueblo está demandando y es la única forma como se puede enfrentar este grave problema que está viviendo la sociedad salvadoreña. Doctor, quisiera escuchar su opinión sobre otro punto y es que simultáneo a ese discurso del presidente Funes el día sábado también el vicepresidente de la República, ministro de Educación y dirigente del FMLN, Salvador Sánchez Serén, ha hecho otros planteamientos que tienen que ver con la necesidad de establecer reformas a la Constitución y él, por ejemplo, decía, a mi juicio las normas pétreas en materia constitucional son una aberración jurídica porque contradicen el principio que al pueblo no se le puede negar. Si por voluntad la mayoría mayoritaria deciden reformar la Constitución, hay que respetar la voluntad del pueblo. Eso ha dicho Sánchez Serén respecto del artículo 248 sobre la forma de que no se podrán reformar en ningún caso los artículos de esa Constitución que se refiere a la forma y sistema de gobierno al territorio de la República. Mire, es lamentable que el vicepresidente tenga este lenguaje y esta visión. Y creo que él participó precisamente en los acuerdos de paz, él participó en las reformas de la Constitución. Entonces venir a hablar como él se expresa de la Constitución, cuando la verdad que ha sido el pacto social también por excelencia en nuestra Carta Magna, creo que no es de la altura del vicepresidente. Además creo que él está siendo objeto de otros intereses.
usted ve que está siguiendo precisamente la política del señor Chávez. El señor Chávez hizo de Zelaya lo mismo. Él está repitiendo lo que Zelaya quería hacer en Honduras, precisamente reformar la Constitución, y el planteamiento de reforma lo está repitiendo este señor Sánchez Serén. Creo que es de lamentar que sea un pivote de toda esa revolución bolivariana, y es lo que pretenden. En Nicaragua ya lo vio, como pretenden una reelección, pretenden una reforma constitucional, igualmente en el Ecuador, igualmente, bueno, Venezuela, entonces Bolivia. Entonces vemos que están replicando o queriendo soñar o replicar o dar la impresión, pues porque yo a veces he llegado a creer de que lo que quieren es como decirle al mundo: estamos con el ALBA, estamos con Venezuela, estamos, y por eso sale con este discurso y con esta aparente dicotomía como estrategia de que Sánchez Serén dice una cosa, el presidente Funes dice otra, y en esta situación precisamente están generando mucha inseguridad, no hay inversión, hay una paralización de inversión en El Salvador, y esto es ocasionado por esta posición de los ministros, del vicepresidente, y esta situación que es de lamentar que se dé en voz del vicepresidente. No ve la trascendencia que tiene las posiciones que él manifiesta. Bueno, vamos a otra pequeña pausa comercial, regresamos con más de la entrevista, ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor, una última pregunta ahora sí, para pasar ya al tema chileno y lo que está ocurriendo en Sudamérica. Marisol de Álvarez, de la Cima 4 en San Salvador, nos ha escrito y dice: habemos muchas personas que todavía confiamos en Arena, ustedes pueden lograrlo, no se sientan derrotados, confíen en Dios y en ustedes. Bueno, ese es un comentario. No sé si quería abonar algo de esto y pasamos directamente a lo que yo estoy seguro de que Arena está destinado a ser un partido fuerte, grande, y que tenga la dirección de la vida nacional. Creo que ha construido la democracia, ha preparado, fue un paso en el proceso democrático salvadoreño, la alternancia. Tenemos que llegar a recuperar el poder en Arena, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Usted ve cómo el pueblo salvadoreño va a añorar los años de Arena, cómo vamos en una contracción, en aumento de precios, en una crisis profunda, en una crisis no solo económica, sino que política. Usted ve cómo la situación de la delincuencia se incrementa, la inseguridad de todo tipo, el aumento de los tributos es escandalosa, la reforma fiscal en el costo de la vida para las personas de más bajos recursos. Tanto se hablaba de pobreza, tanto se habló por parte del FMLN, y ahora generando y aumentando la pobreza diariamente en nuestro país. Entonces esto significan retrocesos profundos, pero en la vida de los pueblos hay estos ciclos y hasta pajas. Creo que Arena llegará el momento y la posición muy clara, y estamos seguros que el pueblo salvadoreño nos va a favorecer con su voto, nos está dando el respaldo, y espera que sí sea
un partido donde sea más abierto, un partido donde haya liderazgos como lo hay en Arena, distintos, donde hay gente, caras nuevas, gente nueva, liderazgos nuevos, donde sea una verdadera espiral donde nos unimos en esas alianzas con toda la población y veo que Arena seguirá siendo lo que es gracias al esfuerzo que se está haciendo por institucionalizar más el partido. Bueno, ahora entremos al otro tema que tiene que ver con la realidad que está viviendo Sudamérica, concretamente Chile. Después de más de 50 años, doctor, la derecha chilena llega al poder de la mano del empresario multimillonario Sebastián Piñera. ¿Qué significado tiene ese triunfo para América Latina o para El Salvador, digamos, haciendo la salvedad y guardando las distancias, pues? Pero ¿qué significado tiene eso? Yo sí creo que tiene un gran significado para toda América Latina. Creo que el proceso democrático chileno ha avanzado mucho, se ha consolidado muchísimo y es lo que pretende y lo que se pretende en toda América Latina. Que hayan no esos grandes saltos. Si usted ve la posición del presidente Piñera y usted dice cuáles son las diferencias con el planteamiento del presidente Frei y de la izquierda chilena. Entonces usted ve que no hay mayores diferencias. Las diferencias son énfasis más en el programa social, énfasis en algunos aspectos, pero no ponen en discusión la economía. La economía está funcionando muy bien, está consolidada, se está desarrollando, está creciendo Chile económicamente, están generando empleos. A pesar de la problemática mundial, Chile ha podido enfrentar la crisis económica. El eje central cuando uno lee los discursos o planteamientos de ya sea de este momento todavía la oposición y el partido en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿hay similitudes en términos de cómo enfrentar la situación de pobreza de ese país o el tema social en general? Mire, sí, el tema social en general, usted ve los planteamientos de Piñera son muy claros, con programas sociales que van a la raíz de la pobreza y van también igualmente de parte de Frei. Se discute, digamos, el problema de la educación, la calidad de la educación. Ya no solo es dar la educación, sino que la discusión es cómo mejorar la calidad de la educación, la calidad de la salud. El planteamiento ha tenido un déficit, los gobiernos de la izquierda en Chile han tenido un déficit en salud. Piñera ha presentado un programa muy claro de mejorar el problema de la salud o mejorar la calidad de salud que se le da a la población. Entonces ya no son aquellos enfrentamientos en la esencia del Estado, en la esencia de la vida económica, en el desarrollo del país, sino que no son posiciones tolerantes y que van con distintas visiones, pero usted ve una izquierda sensata, una izquierda que ha desarrollado Chile, porque no se le va a negar a la izquierda chilena, una izquierda democrática, y en ese sentido hay una derecha sensata, una posición conservadora, sensata, democrática, que va alternando. Creo que el paso que ha dado Chile es un paso ejemplar en beneficio de esta construcción de democracia en América Latina. La derecha en nuestro país, o llámese en este caso el Partido Arena, no tiene mucho que aprender de lo que está ocurriendo en Chile. Digo por el enfoque, por los énfasis que tiene la derecha. Cuando uno lee el discurso de Sebastián Piñera, digamos, el enfoque social, la insistencia sobre esos grandes temas de nación, de cómo contribuir con la gente. Mire, ¿no ha hecho falta esa dosis, esa fuerte dosis? No, yo creo que al contrario, que Arena ha tenido grandes programas sociales. Arena ha tenido muchos programas sociales. Arena... si usted lo ve en América Latina, en los 20 años de Arena, la reducción de pobreza que tuvo El Salvador fue fantástica, envidiada en América Latina, porque se logra hacer El Salvador estaba quebrado, devastado por la guerra, estaba en una situación penosa, precaria, y usted ve cómo Arena inicia todo un proceso de recuperación, primero logra la paz, logra consolidar la democracia, enfrenta los problemas económicos, enfrenta los problemas sociales, hay una reducción de pobreza, hay una posición mejor. Usted vio los esfuerzos personales que se hicieron en mi tiempo con, digamos, programas bellísimos como programa Educo y como el programa Escuela Saludable, que fue tan exitoso y fue copiado y replicado, Escuela Saludable como un programa exitosísimo en otros países. Igualmente hemos tenido Red Solidaria. En fin, en El Salvador hemos tenido programas sociales. Lo que nos hace falta es más inversión extranjera, más inversión nacional, más confianza, más generación de empleo, que es lo que en definitiva genera dignidad al ser humano, el tener un trabajo digno. Y eso
para poder generar más y enfrentar la pobreza con programas sociales que los hemos tenido, pero deberíamos de incrementarlos más si tuviéramos los recursos. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos quisiera saber si es que desde la perspectiva suya, usted cree que en Sudamérica el péndulo se está moviendo de la izquierda hacia la derecha. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Calderón, estamos al cierre de la entrevista en línea. Algunos teóricos sostienen que el péndulo ha comenzado a moverse hacia la derecha. Chile se ubicaría como el ejemplo más reciente, pero se habla de un posible relevo de los gobiernos de izquierda, por ejemplo en Brasil, que se ha desplazado Lula da Silva o el PT por la derecha, o que ocurre lo mismo en Argentina. Ya ocurrió algo en Panamá. ¿Usted cree que sí hay un movimiento en el péndulo? Sí, indiscutiblemente. Yo creo que está quedando demostrado que el péndulo se empieza a mover y creo que lo que queda claro es que es el populismo. Esa izquierda populista es la que genera más pobreza y más miseria en los pueblos. Usted ha visto el retroceso que ha tenido Venezuela, Ecuador, Bolivia, con gobiernos de izquierda populistas tremendos en el que se han incrementado los niveles de pobreza y de subdesarrollo. Y usted ve un Chile que con una visión tanto de izquierda como una visión de derecha, pero no populista, sino que una posición clara en beneficio del país, ya sin el debate económico, habiendo superado una serie de situaciones, ve la madurez de los políticos chilenos, al igual que los europeos, que tienen una posición de izquierda, una posición de derecha, como en España, en Alemania. Entonces ve que ha trascendido la política. Y creo que si nosotros llegásemos a eso sería algo maravilloso, pues trascender en política con una clase política, con una madurez. Y entonces vemos que los pueblos no tienen esos alzas y bajas, sino que por el contrario tienen una línea de desarrollo y de bienestar y de confianza y de tranquilidad en el desarrollo de los países que genera el tener una verdadera vida institucional y democrática, afincada en el respeto a la ley y a las instituciones. ¿En El Salvador se puede aspirar a eso? Es decir, yo creo que Arena sí. o la derecha en general está suficientemente madura para dar esos pasos, la izquierda o el FMLN. Mire, la derecha ha dado esos pasos. La derecha ha construido democracia en El Salvador, ha construido paz, ha construido democracia, ha construido desarrollo económico, ha enfrentado la vulnerabilidad del territorio en las crisis, en los terremotos, en los huracanes, en fin, en las erupciones volcánicas, en toda nuestra vulnerabilidad. Hemos podido enfrentarlo con éxito los gobiernos. La derecha entrega el poder en una alternancia. O sea, hay una madurez política en la derecha salvadoreña, que también es muy respetada en América Latina, la posición de la derecha salvadoreña, porque ha tenido esa grandeza también de construir democracia y de probarlo. Porque nadie va a negar de que Arena entregó el poder al FMLN y le entregó la banda al presidente Mauricio Funes. ¿Y cómo ve entonces al FMLN o al mismo presidente Funes respondiendo a ese nuevo contexto? Creo que no están respondiendo a esa altura que se les entregó. Creo que hay unas posiciones de tipo populista. Usted ve dos discursos ahí. Lo que han logrado es una estrategia con una dicotomía, un discurso del FMLN y un discurso del presidente.
Entonces ve dos discursos, ve una posición en que el gobierno está enfrentando y una posición difícil, sí, por la misma crisis coyuntural mundial, pero no ha podido generar la confianza, ni está generando la confianza debida por mantener esa posición de dos discursos. El discurso de una izquierda radical a través del FMLN y sus antiguos comandantes y el expresidente y algunos ministros, y el discurso del presidente. ¿Y qué hace el presidente? El presidente lo que hace es reprimir a estos cuando salen. Y lo que ha hecho nada más es reprimir a los ministros. Hasta ahí ha llegado la acción del presidente, pero no ha actuado. Y cuando usted reprime, pero dependen de usted y usted no toma decisiones y solo reprime, ese juego se le va a ir terminando. ¿Y usted ve que eso puede ser pactado o no? Claro, para mí es una estrategia montada. Para mí hay una estrategia de una dicotomía que de dos discursos y que es lo que está pactado, porque si no fuese el candidato, no hubiera sido el candidato de la izquierda. Doctor, se nos agotó el tiempo, le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros. Muy para mí es el gusto estar contigo y estoy a tus órdenes. Bueno, perfecto, espero contar con usted más adelante. Terminamos así la entrevista en línea, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.